Hola, mi nombre es Andrés Cassiani y mi grupo y yo les vamos a estar hablando de la cromatografía de filtración en gel. Es un método que separa las moléculas en función de su tamaño y forma. Es decir, es una técnica que se utiliza para separar moléculas en función de su tamaño molecular. O sea, es la capacidad separadora que reside fundamentalmente en el gel, donde la matriz consta de un gran número de esferas porosas microscópicas y cada gel se caracteriza por un rango de fraccionamiento que depende del tamaño de sus poros. La purificación de una sustancia de interés es un proceso crucial en la química donde se busca la separación de las sustancias deseadas de otras impurezas que podrían estar presentes. Este proceso se rige por criterios de separación que se basan en propiedades específicas, ya sean físicas o químicas, que distinguen al compuesto de un interés de los demás. Existen varios criterios de separación, cada uno diseñado para abordar diferentes aspectos de la molécula involucrada en la mezcla. Algunos métodos se centran en el tamaño de la molécula, como la cromatografía de filtración en gel y la ultracentrifugación, que fraccionan la molécula según sus dimensiones. Otros métodos, como la cromatografía de intercambio iónico y la electroforesis, se basan en las diferencias en las cargas eléctricas netas de la molécula. Existen también técnicas como la cromatografía de afinidad, que se basa en la retención específica de ciertos tipos de moléculas. Además, se emplean procedimientos basados en diferencias de solubilidad y métodos de absorción diferencial a matrices específicas. Estos enfoques permiten una selección más precisa y específica de las sustancias de interés. La cromatografía de filtración en gel, también es conocida como exclusión molecular, destaca como una técnica de purificación ampliamente utilizada y apreciada. Su popularidad se debe a su simplicidad y específica en la resolución de mezclas complejas de macromoléculas. Este método es especialmente útil para fines analíticos como la determinación de pesos moleculares, proporcionando resultados confiables y precisos. De los grados de geles podemos decir que las sustancias de pesos moleculares fuera de dicho rango no son fraccionadas, sino que se extraen conjuntamente con el volumen vacío. Y las de peso molecular mayor que rango, con el volumen total, las más pequeñas que dicho rango, la podemos conseguir en el mercado con rangos fraccionados muy diversos, desde 1000 a 5000 hasta 10.000 a 4 millones, lo que posibilita la separación de diferentes escalas de pesos moleculares. La siguiente imagen muestra un diagrama de una columna de cromatografía de filtración en gel. Esta técnica se utiliza para separar mezclas de moléculas en función de su tamaño. La columna está compuesta por un gel que tiene poros de diferentes tamaños. Las moléculas más pequeñas pueden pasar a través de los poros del gel, mientras que las moléculas más grandes quedan atrapadas en el gel. El proceso de cromatografía de filtración en gel se lleva a cabo de la siguiente manera. Primero, la mezcla de moléculas se introduce en la columna. Segundo, el líquido que baña el gel se bombea a través de la columna. Tercero, las moléculas más pequeñas pasan a través de los poros del gel y salen de la columna primero. Cuarto, las moléculas más grandes quedan atrapadas en el gel y salen de la columna más tarde. El tiempo que tarda una molécula en salir de la columna depende de su tamaño. Las moléculas más pequeñas tardan menos en salir que las moléculas más grandes. La cromatografía de filtración en gel es una técnica versátil que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones como la purificación de proteínas, la separación de biomoléculas y el análisis de mezclas químicas. En la siguiente imagen conseguimos la columna de cromatografía que puede distinguirse a través de varios volúmenes. El volumen A, que es el volumen total, que es el volumen que ocupa el cilindro del gel hidratado. El volumen B, que es el volumen de vacío o el volumen existente entre las esferas del gel. El volumen C, que es el volumen ocupado por las esferas del gel, que se expresa como la diferencia entre los dos volúmenes anteriores, es decir, el volumen total y el volumen de vacío.
Las moléculas de muy pequeño tamaño penetran en el interior de las esferas que componen el gel y por consiguiente no son extraídas de la columna hasta que no ha pasado a través de un volumen de líquido igual a su volumen total. Sin embargo, aquellas moléculas cuyo tamaño es mayor que el de los poros de las esferas del gel no pueden penetrar en su interior y atraviesan la columna recorriendo únicamente el volumen vacío, siendo las primeras en salir de la columna. El resto de las moléculas de tamaño intermedio presentan una mayor o menor facilidad para difundir al interior de las esferas en función de su tamaño, siendo extraídas fraccionariamente como volúmenes que están comprometidos entre el volumen total y el volumen de vacío. Cuanto mayor sea la molécula, menos capacidad tiene para acceder al interior de las esferas del gel y por tanto menor es el volumen de líquido que se requiere para extraerla de la columna. Además de la diferencia intrínseca del tamaño existente entre las moléculas que van a ser cromatografiadas, hay diferentes factores que influyen en una correcta separación de las mismas. Longitud de la columna. La capacidad de separación de sustancias de diferentes tamaños aumenta con la longitud de la columna. Flujo. La resolución de la separación disminuye al aumentar el flujo líquido con que son arrastradas las moléculas a lo largo de la columna. Normalmente el flujo oscila entre 2 y 10 centímetros. El volumen de la muestra a cromatografiar debe ser pequeño comparado con el volumen total de la columna. Las mejores separaciones se obtienen aplicando volumen de muestra iguales o menores al 5% del volumen total. Empaquetado de gel en la columna. Las propiedades separadoras de gel se alteran profundamente e incluso desaparecen cuando un gel no está empaquetado homogéneamente en la columna o se encuentra excesivamente comprimido. Caracterización de comportamiento cromatográfico de un soluto. Los resultados de la cromatografía de filtración en gel se expresan habitualmente en forma de gráficas, también llamados cromatogramas, donde se representa la cantidad de soluto en función del volumen de líquido extraído de la columna. Entonces aquí podemos ver esta gráfica que nos representa la cantidad de soluto en función del volumen, y aquí podemos ver los puntos, los picos que nos señalan la cantidad de soluto. Se puede utilizar varios parámetros para caracterizar el comportamiento cromatográfico de una sustancia. Entre esos parámetros se encuentran el volumen de elusión, el coeficiente de distribución. A continuación lo voy a explicar. El volumen de elusión se define como el volumen de líquido necesario para extraer una determinada sustancia. Representa el inconveniente de depender fuertemente del volumen total de la columna. El volumen de elusión de una sustancia varía entre el volumen total y el volumen vacío. Otro de estos parámetros es el coeficiente de distribución, siendo este el más correcto y también el más ampliamente utilizado. El coeficiente de distribución de una sustancia se define como el coeficiente de distribución es igual al volumen de elusión menos el volumen vacío sobre el volumen total menos el volumen de vacío. El valor del coeficiente de distribución oscila entre 0 cuando el volumen de elusión es igual al volumen de vacío, y 1 cuando el volumen de elusión es igual al volumen total,
y representa la fracción de volumen del anterior en las esferas a las que se accede cada sustancia en virtud de su tamaño. Además, podemos decir que el coeficiente de distribución está relacionado con el logaritmo del peso molecular de un soluto a partir de su coeficiente de distribución, cromatografiando por filtración varios patrones de peso molecular conocidos. A continuación se puede observar e interpretar el grado de polimerización mediante un espectro NMR, que no es más que una interpretación de la radiofrecuencia aplicada frente a la absorción. Ahora, los 3 picos del espectro indican los grupos de protones de la cadena polimérica. El pico de color amarillo corresponde a los protones del grupo metilo y tiene una frecuencia de 1.8 partes por millón. El grupo metino es identificado con el color rosado y sus protones tienen una frecuencia de 5 partes por millón. Y el grupo metilano, es el que queda, obtiene una frecuencia, un rango de 1.3 a 1.6 partes por millón. Gracias a las frecuencias nos damos cuenta que las variaciones en la frecuencia de absorción de resonancia magnética nuclear que tiene lugar debido al distinto apantallamiento de los núcleos, y cada grupo de protón contribuye de manera específica al número total de protones.